Génesis 44. Habíamos leído que había hambre en toda la tierra. O sea, la gente se estaba muriendo de hambre y en ese contexto empezamos este capítulo 42. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? O sea, estaban paralizados, literalmente paralizados. No sé si tú has vivido una situación donde a lo mejor pierdes tu trabajo, pero al mismo tiempo tienes que pagar cosas y que literalmente no encuentras qué hacer. ¿Qué hacer? No tienes ni siquiera idea a dónde ir. Ellos estaban paralizados, pero Jacob se había enterado que en Egipto había alimentos, porque era una hambruna en toda la tierra. Y dijo, he aquí que he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Algo interesante es que tanto Abraham, Isaac y ahora Jacob, o sea, los tres patriarcas, a quienes se les había prometido la tierra, acuérdense que Canaán era la tierra prometida donde actualmente está Israel, que muchos le dicen Israel, otros Palestina. En la Biblia se le dice Canaán, es el mismo lugar donde está actualmente Israel, fue la tierra que Dios les prometió. Algo interesante es que los tres patriarcas pasaron hambre en la tierra de Canaán. Y no fue casualidad, sino que Dios prueba nuestra fe, dice la palabra de Dios, que nuestra fe más preciosa que el oro es, que debe de ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, aunque parecía que iban a morir de hambre, Dios les probaba, pero jamás los desamparó. Y también porque Dios quería enseñarles a buscar una tierra mejor. Acuérdense que la palabra de Dios es real, fue histórica, los hechos sucedieron, pero siempre tiene un significado espiritual. Entonces, pasaron hambre porque también, no solamente para probar su fe, sino porque Dios quería que ellos desearan una tierra mejor, no una tierra en este planeta Tierra, en este mundo bajo el sol, en este mundo temporal, sino que desearan una tierra celestial, ¿no? Porque para nosotros Canaán significa el cielo. Para nosotros nuestra tierra prometida es el cielo con Dios. Y eso lo podemos confirmar si vamos rápidamente a Hebreos. Vamos a Hebreos para ver, para entender mejor. Hebreos 11, 14. A ver. Vamos a leer desde el 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, o sea, Abraham, los patriarcas y todos estos hombres y mujeres de fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, Dios les quería enseñar a desear una tierra mejor, a desear la celestial. O sea, ellos se comportaron siempre como peregrinos. No estaban aferrados a una tierra física y creían que eso iba a ser todo. Ellos habían entendido que eso hablaba de un lugar mejor, que había una tierra prometida para ellos, un lugar especial prometido para ellos, que era el cielo, ¿no? Entonces, Dios también permitía que esos tiempos de prueba de hambre, ellos desearan el cielo. Y a veces Dios tiene que tratar así con nosotros, porque a veces cuando todo está perfecto, a lo mejor quisiéramos nunca ir al cielo y quedarnos aquí, pero nos estaríamos perdiendo de algo mucho mejor. Estar en el cielo con Dios no se compara nada en esta tierra, nada se compara a estar en el cielo con Dios, ¿no? Entonces, aquí Jacob le dice a sus hijos, pues muévanse. Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Aunque ya todos eran
líderes de su propia casa, de su propia familia, casados con hijos. Jacob era un patriarca, o sea, era como una cobertura espiritual para ellos y de alguna forma ellos entendían su liderazgo espiritual, que Dios estaba con Jacob, que Dios era el Dios de Jacob y tenían un respeto de alguna manera por la dirección de Jacob. Y algo interesante aquí es que dice, yo he oído que hay víveres en Egipto. Vayan allá, comprad para que podamos vivir y no muramos. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿sí? Los que van a Cristo, el que venga a mí, no morirá, sino que vivirá para siempre. Yo soy la vida. Entonces, escuchó Jacob, allá hay pan. ¿Y qué hizo? Accionó. Mandó a sus hijos y les dijo, vayan para que no muramos, sino que vivamos. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando escuchamos el Evangelio. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que creer y ser salvos. Mirad a mí, dice la palabra, mirad a mí, dice Dios, todos los confines de la tierra y sed salvos. O sea, Él es el Salvador. Entonces, oímos las buenas nuevas, evangelio significa buenas nuevas, y tenemos que creer. Así lo hizo Jacob. Oyó y dijo, vayan por pan para que vivan y no mueran. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. Ya sabemos qué tenemos que hacer para que no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. O sea, él amaba mucho, especialmente a los hijos de Raquel. Raquel fue la mujer que él amó. Los demás realmente eran medios hermanos de José. El hermano 100% de José era Benjamín y era el más chiquito. Era, digamos que, el consentido del papá, el menor. Por eso, fíjense qué tan arraigada está en la Biblia, que hoy en día, no sé si ustedes han escuchado, pero hay mucha gente que dice, él es el Benjamín, así se refieren al hijo menor. No sé, si tienen 3 hijos, dicen, él es el Benjamín de la familia, o sea, el más chico. ¿Y por qué dicen el Benjamín? Por por Jacob. Dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. O sea, no eran los únicos que iban a Egipto, iba más gente a Egipto, iba mucha gente de otras partes a Egipto a tratar de sobrevivir. Y José era el señor de la tierra. Acuérdense que José es un tipo de Cristo. Y así como José era el señor de la tierra, Cristo es el Señor de todo, de toda la creación, porque Dios Padre exaltó a Cristo hasta lo sumo. Entonces, acuérdense que José es la persona en la Biblia que reúne muchísimas más características y similitudes a Cristo. Y dice quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, o sea, él era como el que autorizaba las transacciones. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. O sea, no hicieron una mera reverencia, sino que estaban hasta la cabeza en el piso. ¿A qué les recuerda eso? A los sueños que tuvo, ¿no? A los sueños que tuvo. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Fíjense cómo les habló él. Él los reconoció inmediatamente y les habló ásperamente, pero vamos a tratar de entender por qué. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Era muy difícil para ellos reconocerle porque ya habían pasado 20 años o más. Él era un adolescente y aquí ya era un hombre maduro que hablaba el idioma egipcio, que se vestía como egipcio, que actuaba como egipcio y que a lo mejor ellos pensaban que ya ni existía debajo del sol. Entonces, para ellos iba a ser, no se la esperaban. Probablemente José ya los estaba esperando, ya había pensado que quizá los iba a ver,
porque obviamente sabía que mucha gente de otras partes estaban viniendo, aún de Canaán estaban viniendo a Egipto por alimento. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Ah, caray. Tus siervos nunca fueron espías. Qué complicado aquí, ¿verdad? Esta situación, porque ellos decían que eran hombres honrados. Yo creo que así nos pasa. Nuestra mente está tan corrupta. El pecado, nacimos en pecado y nuestra naturaleza está tan echada a perder que no, a veces somos tan ciegos de nosotros mismos que aquí ellos se creían honestos, ¿verdad? No era la mejor descripción. Pero fíjense qué interesante que la forma en que ellos actúan con José, José es áspero con ellos, pero ellos bien sumisos. No, Señor nuestro, tus siervos han venido a comprar alimentos. ¿Se acuerdan ustedes cómo lo trataron cuando lo vendieron? Cuando vieron que venía hacia ellos, le decían: ahí viene el soñador, ¿no? Despectivamente. Y ahora tu siervo, Señor nuestro. Qué cambio, ¿no? Qué cambio de actitud. Y bueno, sigamos leyendo. Que él les insistía, pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, o sea, Benjamín, y otro no parece. ¿Qué cosas? Y otro no parece, o sea, el otro quién sabe dónde está, porque probablemente pensaron que se había muerto, sin imaginar que estaban hablando con él. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. O sea, no quita el dedo de renglón José, que eran espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. O sea, se les complicó todo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que José lo hacía por venganza? ¿Tendría José rencor, odio en su corazón? Que sería lo normal. No, realmente no. No tenía odio. Obviamente la pasó mal. Ahorita vamos a ver, ya lo sabíamos cómo la pasó. Pero él quería llevarlos a un arrepentimiento. Él quería que se arrepintieran, muy diferente. No quería que se disculparan con él. Quería que realmente se arrepintieran, porque la ofensa, más que a él, había sido con Dios. Y también obviamente les quería sacar información porque su hermano, mi hermano 100%, era Benjamín y no llegó con ellos. Y él quería saber de su padre y de su hermano, ¿no? ¿Qué había pasado con su hermano? Porque no estaba. A lo mejor le pasó por la mente que también le habían hecho algo malo a su hermano, porque todos sabían que su padre amaba a José y amaba a su hermano porque eran hijos de la mujer que amó, que fue Raquel, ¿no? Y todas las consecuencias que se vienen por ser una familia mixta, ¿no? Dios nunca aprobó, ni quiso, ni estuvo de acuerdo con la poligamia. Dios hizo un matrimonio exclusivo de un hombre y una mujer. Pero el no obedecer a Dios, pues hizo muchos dramas, ¿no? Muchas situaciones. Los puso en la cárcel. Entonces dijimos que la razón por la que él era áspero y por la razón por la que se portaba así con ellos no era por venganza, sino porque quería producir en ellos arrepentimiento, que es lo que hace nuestro Señor con nosotros. Quiere llevarnos al arrepentimiento, y también porque quería saber qué había sido de su padre y su hermano. Quería sacarles información de alguna manera. Y dice: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento
para el hambre en vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis, y ellos lo hicieron así. Entonces, dice aquí, y al tercer día les dijo, haced esto, vivid, yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Él era el gobernante que estaba más alto, era el gobernante sobre todo, así lo dice. Pero dice, yo temo a Dios. Qué importante es que todos los que estén en autoridad entiendan que siempre hay alguien más arriba que tú, ¿no? Humanamente, pero más que humanamente, siempre está Dios. Ha habido gobernantes, ¿no? Como Mussolini y otros gobernantes comunistas ateos que han sido terribles gobernantes, que han hecho represiones y han sido pésimos gobernantes. Creo que es muy duro tener gobernantes que no temen a Dios, porque el tener tanto poder los vuelve locos, y cuando no creen en Dios, peor tantito. Pero José, al decir temo a Dios, era tengo poder, pero hay alguien arriba de mí. Hay alguien más alto que yo, y ese es Dios. Entonces me alineo, me limito, tengo temor de Dios, de no usar mi poder de una mala manera, de no abusar de mi poder. Y es lo que pasa con muchos gobernantes que no temen a Dios, terminan abusando del poder que tienen porque creen que ya son Dios prácticamente, ¿no? Y ese es un punto que podemos aprender. Dice 20, pero traeréis a vuestro hermano menor, o sea, les dijo que dejaran casi a uno de rehén o en prenda, que se quedara uno de ellos, que volvieran a su casa, llevaran alimento y que trajeran a su hermano Benjamín, al chiquito, para que entonces él pudiera confirmar que todo lo que le contaron era cierto, y entonces ya no iba a pensar que eran espías, ¿no? Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y no moriréis. O sea, le está diciendo, si nos llegamos a enterar que nos mintieron, entonces quiere decir que son espías y son dignos de muerte, ¿no? O sea, el espionaje no es nuevo de la CIA o esas cosas, el espionaje siempre ha existido. Y dice aquí, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Qué difícil es que cuando pecamos, cuando hacemos lo malo, hay culpabilidad. Los años, el tiempo, no quitan el sentimiento de culpa. Aquí ellos seguían teniendo culpa, ya habían pasado 20 años o más, y ellos seguían, todo lo que les pasaba decían, esto es consecuencia de lo que hicimos, ¿no? Y fíjense esto que agrega, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. O sea, esto nos revela, nos ilustra en la mente. O sea, yo me imagino vívidamente a un joven de 17 años desesperadamente suplicándole a sus hermanos, gritándoles con muy probablemente llanto, por favor, no me vendan, por favor. Y ellos, sin una pizca de remordimiento, lo vendieron, y tenían también ellos tenían esas imágenes frescas y obviamente sabían que eran culpables. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre, porque pensaban que había muerto. Entonces, ellos estaban hablando lo que había pasado 20 años antes, porque sus conciencias los hacían sentir culpables. Dice, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. O sea, José hablaba egipcio y había un intérprete y ellos no imaginaban que los escuchaba, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado, porque a veces llega otra gente que habla otro idioma y hablamos en nuestro idioma algo que no deben de escuchar ellos, no porque sea malo, porque a lo mejor es personal. Nunca sabemos qué otros idiomas hablan las personas. Entonces aquí pasó
algo similar. Dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Entonces, José se apartó, o sea, yo creo que ya no pudo más y lloró, o sea, qué conmoción. Yo creo que estos es de los capítulos más dramáticos de la Biblia. Después de todo lo que pasó, ver a sus hermanos, volver a verlos, volver a saber de ellos y ver el sueño que se había cumplido. No sé, tantas cosas que pudo haber él tenido, lloró, pero en eso vemos la misericordia de Dios, la compasión de Dios, porque José es un tipo de Cristo, cómo el Señor se compadece de nosotros, ¿no? Se compadece de nosotros, a pesar de que nosotros somos culpables, Él extiende su misericordia. Y dejaron como a Simeón de prenda en prenda. Aquí no aclara si lo escogió José, si ellos lo decidieron, pero así fue. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así hizo con ellos. O sea, les dio comida un montón, o sea, llenaron sus sacos, pero José ordenó que les regresaran su dinero, no en la mano, sino que pusieran el dinero en sus sacos, o sea, en las bolsas de comida que llevaban, o de trigo, y aparte que les dieran comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Fíjense cómo funciona la conciencia. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Lo que estaba pasando con ellos, yo me pongo en su lugar. Si yo fuera al supermercado y me regresaran mi dinero, pues a mí me daría alegría, no sé ustedes, pero a ellos les dio miedo, les dio terror, dice que se les sobresaltó el corazón, o como decimos en México, cuando se te baja la sangre hasta los talones. Sintieron eso, ¿por qué? Porque hasta algo que parecía buena noticia, les daba terror. Porque decían, al rato nos van a culpar que robamos, que no pagamos y nos van a matar. Pero todo decían, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? O sea, sabían que habían hecho mal y no se habían arrepentido, no habían ido a buscar a su hermano, a restaurar todo esto, ¿no? De alguna manera su conciencia los acusaba. Dice, y venidos a Jacob, su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón de la tierra nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Le contaron todos los detalles. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, o sea José, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Traedme a vuestro hermano, el menor, o sea, Benjamín, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Pues les está contando que les pidió en prenda a su hermano y que tenían que llevar a Benjamín para demostrar que no eran espías y estar libres de cualquier problema y tener libertad para comprar, ¿no? Para comprar alimento. Porque aparentemente había dinero, lo que no había era alimento. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos,
he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. O sea, al principio pensaron que nada más era uno, el que se le había devuelto el dinero, que había pasado algo. Ahora se dieron cuenta que era muy raro, más que raro, que todos tenían el dinero atado, o sea, arregladito, se los habían puesto a cada uno de ellos. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. Qué interesante que les dice: me habéis privado de sus hijos. Yo creo que Jacob quizá nunca digamos, aquí decimos nunca se tragó la historia 100% de lo que había pasado con José. ¿Quién sabe dentro de él qué pensaría, qué desesperación, qué ansiedad realmente no saber qué pasó? O sea, porque dijeron, no, se lo tragó una mala bestia. ¿Se acuerdan que nada más le llevaron la túnica llena de sangre? Que hablamos de la cosecha, ¿no? Él se puso la piel de un animal para hacerse pasar por el velludo de su hermano y engañar a su papá, y ahora matan a un animal y le llevan la túnica diciendo que había devorado a su hijo, pero él nunca vio a su hijo, nunca vio su cadáver. Y los últimos que lo mandó a José a ver a sus hermanos y terminó muerto. Por eso él dice: me habéis privado de mis hijos. La última vez que vio a José, los había mandado con ellos. Y la última vez que vio a Simeón, también ha ido con ellos. Entonces dijo: si a Benjamín te lo llevas, contra mí son todas estas cosas. Es otra situación interesante, porque Jacob dice: contra mí son todas estas cosas. Así veía Jacob toda la situación tan difícil, la veía tan difícil que decía: contra mí son todas estas cosas. O sea, pero realmente no era, realmente aunque él veía todo en su contra, más bien era a su favor. Era a su favor porque Dios había hecho todo esto para preservarles la vida, ¿sí? Había un plan de parte de Dios, un propósito: preservarles la vida. Por eso Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, ¿sí? Entonces, nosotros podemos pasar momentos en donde decimos: todo está en contra mía, todo está en contra mía, todo es para mi mal. Así se pueden ver a veces las circunstancias negras. Pero a los que aman a Dios, a los que de acuerdo a su propósito han sido llamados, es el contrario. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y Jacob todavía no vislumbraba que todo esto era plan de Dios a favor de ellos, para preservarles la vida, para preservar la línea genealógica donde venía el Salvador, y también para sacarlos de Canaán, para aislarlos de alguna manera, para que no se siguieran contaminando o mezclando con los habitantes de Canaán, que eran terriblemente pecadores, porque con Egipto no se iban a poder mezclar. Luego lo vamos a ver. Los egipcios eran muy, muy cuidadosos en temas de mezcla racial. Entonces, el llevarlos a Egipto, iban a estar de alguna forma aislados. Los llevó a Egipto para aislarlos y protegerlos de la mezcla, de la contaminación con otras personas que practicaban cosas que a Dios no le agradaba. Entonces, todo esto tenía un plan de Dios que Jacob no lo veía. 37 dice: y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos. Si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Bueno, son cosas así muy, muy raras. O sea, harás morir a mis 2 hijos, ¿no? En su impotencia, hasta sus 2 hijos los ofreció a muerte, como si Jacob dijera: sí, si le pasa algo a mi hijo, voy a matar a tus hijos, ¿no? Son cosas que a veces pasan en nuestras formas de hablar cuando estamos en desesperación. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. O sea, José ha muerto.
y solamente queda Benjamín, que eran hermanos, hijos de Raquel, la mujer que él amó. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, él amaba tremendamente a Benjamín y ese amor se incrementó mucho más después de la pérdida de José, y realmente yo creo que era, no puedo decir más, pero era algo, iba a ser algo terrible para él perder a Benjamín. Lo estamos viendo aquí. Y aquí terminamos el capítulo 42.